Hola, soy Mario Mancera. Hoy vamos a hablar de la fracción inhalable, torácica y respirable, cuando hacemos mediciones de material particulado. Esto porque algunos suscriptores me han pedido que haga esa definición que la he mencionado en algunos videos de los que hemos hecho con relación a material particulado y que se encuentran en la lista de reproducción del riesgo químico. Para eso entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mirar la ruta que toma el aire desde que entra por la nariz o por la boca hasta que llega a los alvéolos. Entonces vamos a ver esa ruta pues detalladamente. El aire pues puede entrar tanto por la nariz como por la boca. Damos un ejemplo sencillo. Cuando estamos trotando, tomamos el aire por la nariz, lo podemos botar también por la nariz, pero en la medida que ese ritmo cardiorrespiratorio se aumenta, se hace necesario tomarlo por la nariz y botarlo por la boca. Es decir, yo puedo ir trotando o puedo ir. Cuando voy nadando, se hace al contrario. Tomo el aire por la boca y lo boto por la nariz. Entonces tomo el aire por la boca. Cuando estoy dentro del agua, lo boto por la nariz. ¿Cierto? Podría tomarlo también por la boca y botarlo por la boca. Entonces, simplemente para que entendamos que el aire puede entrar tanto por la nariz como por la boca y para todas las fracciones entra por la nariz o entra por la boca. Ya quiero hacer esta aclaración porque en algunas definiciones está la fracción inhalable como el aire que entra por la nariz y por la boca. Y está así, o sea, eh, tenemos que definirla muy exactamente. Entonces vamos a ver esa ruta, vamos a ver un esquema del sistema respiratorio para que podamos definir en esa ruta de dónde a dónde va la fracción inhalable, de dónde a dónde va la fracción respirable, de dónde a dónde va la fracción torácica. Y acorde con la norma UNE EN 481, vamos a ver el tamaño de las partículas que hace que ese material particulado esté en una zona, en la otra zona o en la otra zona. ¿Sí? Bien. Cuando nosotros tomamos el aire, este pues va a pasar por toda la ruta, ¿sí? Es decir, entra por las fosas nasales, va a pasar a la faringe, ¿cierto? Va a continuar a la laringe, va a entrar a la tráquea, a los bronquios, a los bronquiolos, a los alvéolos, y allí, en los alvéolos, se hace el intercambio gaseoso. Ese intercambio gaseoso es simplemente que el aire que tomamos tiene oxígeno al 21%. Ese oxígeno va a ser parte de la sangre, se va a formar la oxihemoglobina, y esa oxihemoglobina va, durante el recorrido del torrente sanguíneo, a nivel de los capilares, va a oxigenar todos los tejidos del cuerpo, que están irrigados por la sangre. Y el CO2 va a ser exhalado. Entonces, ese es básicamente el proceso respiratorio. ¿Qué ocurre cuando en el aire que respiramos hay material particulado? Hay gases, vapores, humos. Pues que esos gases, vapores, humos van a entrar por el sistema respiratorio, por ese aire que respiramos, y van a llegar y va a llegar a los alvéolos. Cuando estamos hablando de material particulado, pues dependiendo del tamaño de ese material particulado, se va a quedar en alguna ruta que tiene el aire, ¿sí? Entonces el aire va por una ruta, que ya se las voy a explicar, y el material particulado, de acuerdo a su tamaño, se va a quedar en algún punto. Entonces ahí la norma UNE en 481 es la que nos relaciona el tamaño de las partículas con la fracción correspondiente, bien sea inhalable, torácica o respiratoria.
Muy bien, otra cosa que podemos entender ya que es, cuando nosotros tomamos el aire con esas partículas podrían ingresar y algunas de esas partículas podrían salir, ¿sí? Es decir, dependiendo la forma de la partícula, dependiendo las características, algunas variables. Entonces puede entrar ese aire con esa material particulado y salir otra vez con parte de ese material particulado. Ese material particulado, digamos, todo el sistema eh, respiratorio tiene mucosas, tiene cilias, tiene humedad. Entonces eso hace que el material particulado fácilmente se pegue a las diferentes paredes. Cuando un material particulado es completamente circular, pequeñito, podría entrar y salir, ¿sí? Pero también puede quedarse pegado, adherido a los diferentes tejidos del sistema respiratorio. Las fibras, por ejemplo, entonces ya tienen una forma diferente y pueden quedarse incrustadas en el tejido pulmonar, por ejemplo. El tejido pulmonar es elástico, nos permite inhalar, exhalar, pero en la medida que hay partículas sobre él, en esos sitios se va a empezar a poner rígido ese tejido y entonces ese movimiento elástico que tiene el pulmón se va a ir reduciendo. Y como les digo, ese material particular se puede quedar en diferentes sitios. Se puede quedar en las vías superiores respiratorias, es decir, desde la entrada de la nariz hasta antes de la laringe, o podría ir a las vías inferiores que van después de la laringe hasta los alvéolos. Bien. Mm, Otra cosa importante que esas fracciones están relacionadas también con los TLBs. Entonces hay unos valores límites permisibles, que son los TLBs, y esos valores límites permisibles eh, están dados como, por ejemplo, la fracción respirable, la fracción torácica, la fracción inhalable. Pues quiere decir que esa fracción es la que nos interesa para poder comparar el valor límite permisible con la fracción correspondiente. Bien, ¿qué más tenemos? Miremos el esquema normal del sistema respiratorio. Entonces, ahí tenemos el sistema simplemente. Para que lo veamos, está la boca, están las fosas nasales, tenemos la faringe, tenemos la epiglotis está aquí, tenemos la laringe, la tráquea, ¿sí? Los bronquios, los bronquiolos y los alvéolos. Bien. La epiglotis ¿cuál es la función de la epiglotis? Entonces, la epiglotis siempre está, digamos, abierta arriba para que el aire pueda pasar. Cuando respiramos, bien sea por la nariz o por la boca. Pero cuando comemos algo, entonces la epiglotis se cierra para tapar la parte superior de la laringe e impedir que la comida pasara al sistema respiratorio, de esa forma que siga derecho hacia el esófago, ¿cierto? Entonces miremos ahora esos detalles. Entonces aquí tenemos la epiglotis, ¿cierto? Taparía acá y entonces cuando comemos, la comida pasaría por el esófago. ¿Sí? Bien. Aquí ya tenemos el esquema pues con los nombres. Entonces tenemos aquí pues la nariz, tenemos la cavidad nasal, tenemos la faringe, todo esto, es decir, la faringe, eh, digamos, si tomamos el aire tanto por la nariz como por la boca, va a pasar por la faringe, ¿cierto?
Aquí estaría la epiglotis, acá pasaríamos a la laringe, ¿cierto? Acá seguiríamos por la tráquea, los bronquios, los bronquiolos y los alvéolos, que están pues en los pulmones, ¿cierto? Entonces, ese es. Aquí la epiglotis, como les decía, cierra cuando comemos, desde cuando comemos aquí algo, la epiglotis se cierra para que el alimento pase, siga el bolo alimenticio, pase por el esófago. Bien. Entonces, esa parte es muy importante que la entendamos. Ahorita vamos a ver entonces qué ocurre con las fracciones inhalable, torácica y respirable. Bien. Entonces, la parte inhalable nos corresponde a partículas de 100 micras, ¿sí?, de ese orden, y va desde la boca hasta la laringe, es decir, las vías respiratorias superiores. Entonces, este es el recorrido, ¿cierto? Y llegaríamos hasta acá, antes de la laringe. Eso es fracción inhalable. Y el tamaño de esas partículas está en el orden de las 100 micras. Cuando hablamos de la parte torácica, entonces es aquellas material particulado que va desde la laringe hasta la parte no ciliada aún. Entonces esa parte no ciliada es hasta los bronquiolos. Entonces entraríamos por acá, empezaríamos aquí, en la laringe, hasta la parte torácica. La laringe estaría la tráquea y los bronquios. Bronquios, bronquiolos. ¿Sí? Entonces ahí tendríamos esa parte torácica. Y la fracción respirable, entonces la vamos a encontrar ya a nivel de los alvéolos. A nivel de los alvéolos. Entonces fíjese que tanto la parte torácica como la parte respirable involucra a los pulmones. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos que entender de esa parte. Ahora, la parte respirable, estamos hablando de partículas de 4 micras. ¿Sí? Es inhalable, 100 micras, desde la nariz o boca hasta la laringe, antes de la laringe. La torácica, 10 micras, y va desde la laringe hasta los bronquiolos. Y la respirable, la que tenemos a nivel de los alvéolos. Y estamos hablando de 4 micras. ¿Sí? Entonces, eso es, o es lo que quiere decir esas fracciones. Algo que podemos incluir, ¿qué es? Que tenemos que tener en cuenta. Poner algunos ejemplos. Entonces, la parte inhalable, esa fracción inhalable que está en las vías respiratorias superiores. Entonces, por ejemplo, cuando muestreamos polvo de madera, ¿sí? La torácica, cuando muestreamos, por ejemplo, amianto, asbesto, ¿sí? La respirable, cuando tenemos polvo de carbón, cuando tenemos amianto también. Entonces, son situaciones que podrían llegar hasta los alvéolos en la parte respirable. Torácica hasta la laringe. Inhalable, torácica hasta los bronquiolos y inhalable hasta antes de la laringe.
En el video técnica de muestreo de material particulado, ahí les hablo del filtro IOM, del muestreador IOM, ¿cierto? Que pues tiene un cassette, un filtro, que todo se pesaba, es decir, el filtro se pesa en conjunto con ese cassette para, digamos, por diferencia de peso, por gravimetría, saber qué cantidad de material particulado hemos muestreado. Vimos también cómo se hacía con un cassette de PVC y con eh, filtros de PVC de 37 milímetros, de 5 micras. Entonces allí cuando utilizamos ese muestreador IOM, podemos medir las diferentes fracciones. ¿Sí? Cuando vamos a medir la fracción eh, torácica, la fracción respirable, la fracción inhalable. Entonces, ¿qué le colocamos a ese IOM adicional para poder medir la fracción inhalable? Entonces se le coloca un disco de espuma de poliuretano, ¿sí? Entonces la fracción inhalable va a ser la diferencia pues, de peso antes y después de la muestra, ¿cierto? Pero para la fracción inhalable es el cassette con el filtro más la espuma, ¿cierto? El disco de espuma de poliuretano. Nos da la fracción inhalable. Y la fracción respirable es el cassette y el filtro, es decir, sin la espuma, ¿cierto? Tenemos también un video donde hablamos del ciclón, ¿sí? Para la fracción respirable, entonces utilizábamos los filtros normales de PVC, pero de 2 o 3 cuerpos, con un ciclón. Ese video también les voy a dejar el link al final de este video, para que lo puedan ver y complementar la información. Entonces, ese nos permitía ver esa fracción respirable. Y cuando no tenemos, digamos, esas diferencias, lo que estamos utilizando únicamente un cassette con un filtro de PVC de 37 milímetros, 5 micras de poro, entonces estamos hablando de polvo total. Estamos en la fracción total, ¿sí? Y como ya les dije anteriormente, nosotros buscamos una u otra fracción acorde con el interés de la medición. Hay mediciones cuyos valores límites permisibles nos dicen que tenemos que mirar la fracción respirable. Entonces, pues mi muestreo tiene que ser de fracción respirable, o de fracción torácica, o de fracción inhalable, dependiendo lo que me están diciendo. Bien, entonces espero que les haya quedado claro qué es fracción inhalable, fracción torácica y fracción respirable. Si les gusta el video, regálenme un like y nos vemos entonces en el próximo video.